Y como cada martes tenemos este rinconcito para sentir con nuestra coach Azu. Muy buenas noches, ¿qué Hola, tal? Muy bien. Hoy vamos a tomar decisiones importantes. Seguro que algunos de los que nos están viendo pues tendrán que tomar siempre hay que tomar, ¿no? Alguna decisión importante en la vida, y pues nos lo vas a poner un poquito más fácil con algunas claves que nos vas a dar. Vamos a ver cómo lo vamos desgranando de manera que no nos cueste tanto algo tan habitual como tomar decisiones. Las tomamos continuamente, desde qué voy a desayunar hoy, con quién voy a ir a dar un paseo, o cualquier aspecto de la vida requiere una decisión. Generalmente es algo que nos cuesta un poquito, principalmente por 4 motivos. El primero, porque nos da miedo. Todo aquello que es desconocido y que no llegamos a controlar al 100%, pues nos asusta. Pero teniendo en cuenta un poquito esto que acabamos de comentar, realmente hasta no tomar una decisión también es una decisión y también tiene consecuencias. Por otra parte, nos supone cierta inseguridad y parece que para tomar una decisión tenemos que estar totalmente seguros de las consecuencias que va a llevar y si nos va a salir bien o no la decisión que hayamos tomado. Hay que asumir un riesgo. Siempre que tomamos una decisión asumimos el riesgo de equivocarnos y es algo que también nos cuesta un montón. Por otra parte, el hecho de tomar decisiones no es algo que se nos enseñe de forma consciente a trabajar. De hecho, en mi día a día en la universidad, pues cuando valoramos un poco cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes eligen una u otra carrera, pues poquita relación tiene con que hayan tomado la decisión de manera autónoma. Más tiene que ver con decisiones o consejos de padres, orientadores, si está o no en Burgos, que vayan los amigos a estudiar lo mismo y demás. Entonces, pues eso. Y unido a que generalmente cuando se nos plantea una toma de decisiones importante nos supone un estrés muy fuerte, pues hace que no sea algo fácil, algo tan habitual como tomar decisiones. Pues vamos a dar unas pautas para llevarlo mejor. En primer lugar, obvio, no dejarnos llevar por el primer calentón. Es decir, cuando se nos plantea una toma de decisiones y hay una fuerte carga emocional, primero hay que parar un poquitín y esperar a que esas emociones se posen. Como siempre hablamos, primero posamos esa emoción, dejamos un poco en equilibrio el alma y cuando eso esté gestionado, cuando esas emociones estén correctamente gestionadas, ese miedo o el dolor que pueda conllevar el tomar una decisión complicada, etcétera, entonces es cuando nuestra cabeza puede articular las posibles vías para tomar esa decisión. Vamos a poner un ejemplo que no sea así demasiado complicado y que sea bastante habitual, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de conseguir un puesto de trabajo, el tema de ponerse las pilas, de tenerse que poner las pilas a la hora de aprender inglés, por ejemplo. Entonces, en segundo lugar, iríamos con la pauta, tendríamos que tener en cuenta qué importancia tiene esa toma de decisiones con respecto a nuestro objetivo vital, a nuestra meta o en este caso, por ejemplo, a la hora de encontrar un trabajo, ver si está alineado o no está alineado. ¿Realmente para el puesto de trabajo que yo quiero conseguir es tan importante el inglés? Pues si la respuesta es sí, ya tenemos una decisión que hay que tomar. ¿Cómo aprendo inglés? En segundo lugar, vamos a desglosar qué posibles opciones tenemos. Tenemos la costumbre de polarizar en dos las posibles opciones. ¿Estudio inglés o no estudio inglés? ¿Me voy al extranjero o no me voy al extranjero? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Lo hago o no lo hago? Sin embargo, es muy importante abrir todo el abanico de opciones, no quedarnos polarizados, porque si solamente podemos elegir, poco trocito de libertad tenemos, ¿de acuerdo? Y además, dentro de esas opciones nos podemos perder la que realmente nos dé la clave para hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera es la que, en función de tu objetivo personal y de la toma de decisiones que tú vayas a hacer, más satisfecho te haga sentir. Entonces, abrir el abanico de opciones. Y una vez que tenemos abierto ese abanico de opciones, tenemos que valorar las consecuencias que va a tener cada una de las opciones que proponemos. ¿Qué puede ocurrir si hago esto, si hago esto otro, así por cuantas opciones tengamos delante de la mesa? Que dentro de las opciones, en el ejemplo que comentamos, podría ser pues apuntarme a una academia, buscar un profesor particular, hacer quedadas en no sé qué cafetería o no sé qué bar, que sé que queda la gente para hablar en inglés, ver películas en versión original. Es decir, cuanto más abramos el campo de posibilidades, más probabilidad hay de que encontremos la opción que más se ajuste a nuestras necesidades o a nuestra forma de funcionar. Y de la misma manera vamos a valorar entonces las consecuencias que puede tener, tanto las positivas como las negativas. Teniendo en cuenta esas posibles consecuencias, hay que valorar posteriormente
el grado de importancia que tienen esas consecuencias, tanto las positivas como las negativas, y el grado de probabilidad de que esas consecuencias se lleven a cabo. Es decir, me puedo quedar sin dinero porque me lo tengo que gastar todo en una academia, o no me puedo ir de vacaciones, es decir, consecuencias positivas y negativas. Y valorar el grado de importancia y de trascendencia y de probabilidad que tienen esas consecuencias de ocurrir. Ahí tenemos que barajar pros y contras de cada una de las opciones y valorar de 0 a 10, por ejemplo, cada uno de los pros y cada uno de los contras. Tenemos que tener en cuenta que no todas las consecuencias tienen el mismo valor. Entonces, valorarlo de la forma más objetiva posible para tener una puntuación aproximada de cada una de las opciones, cuál es la mejor o si podemos combinar algunas entre sí. Ya tenemos valoradas esas consecuencias, qué es lo que puede pasar, pues vamos a tener en cuenta de aquellos puntos negativos, de esos contras, de esas consecuencias negativas que es probable que ocurran, cómo podemos minimizarlas. Pues por ejemplo, si es un coste importante el hecho de apuntarme a una academia de inglés, pues por ejemplo voy a dar clases particulares de no sé qué otra asignatura a chavalitos para conseguir dinero para pagarme las clases. O descarto esta opción y me voy más a combinar otras opciones como ver películas en versión original y quedar con amigos en una cafetería para hablar este idioma, o marcharme fuera, porque a lo mejor irme al extranjero me supone el poder aprender ese idioma y además me acerca a mi objetivo de encontrar trabajo. A lo mejor no es exactamente el mismo trabajo, probablemente no sea de primeras el mismo tipo de trabajo que estamos buscando, pero ya nos da una serie de competencias profesionales que nos acercan al objetivo. Es decir, podemos tener efecto rebote positivo de cara a nuestro objetivo. Valorar todas las opciones, todas las consecuencias, minimizar los efectos negativos que puede tener alguna de las consecuencias y luego tener en cuenta que no nos dejemos llevar por este optimismo irreal tipo Mr. Wonderful. Si algo puede salir bien, saldrá bien. No, si algo puede salir bien quiere decir que también algo puede salir mal. Valoremos con justa medida, no nos dejemos llevar por la emoción ni antes ni cuando estamos a punto de tomar las decisiones. Pero sí que es bueno, Azu, ser positivos, ¿no? Claro, ese positivismo nos lo va a dar el hecho de tener la cabeza tranquila de que hemos valorado todo lo posiblemente valorable. Cuando ya tenemos todas las opciones que se nos ocurren, es más, tener en cuenta a la gente de nuestro alrededor ya cuando hemos hecho todo este trabajo previo y escanear, ¿qué os parece tal? Incluso preguntar a personas que se hayan visto en la misma tesitura de tener que tomar ese mismo tipo de decisión, otros compañeros de la titulación, o profesores o personas dentro de tu entorno que sepan un poquito más, que podamos calificarlos de expertos en esta decisión que tengo que tomar de cara a ese objetivo. Entonces, pero solo cuando hemos hecho nosotros nuestro trabajo. Y cuando la mente está tranquila porque todas las variables que estaban en juego, que yo podía controlar, las he controlado, entonces sí nos arriesgamos a tomar esa decisión, porque aumentamos la probabilidad de éxito con esa decisión. Pero hay otras variables que a lo mejor no están en nuestra mano tener en cuenta y que pueden hacer desde que tengas una enfermedad o pierdas un vuelo o pierdas dinero porque tienes que invertirlo en otra cosa. Entonces tenemos que aprender también a pivotar, a no casarnos con nuestra decisión o con nuestro objetivo, sino tener también esa flexibilidad. Es importante en la toma de decisiones saber que un riesgo vamos a asumir siempre. Sí. Vamos a tratar de que sea el menor posible, que su efecto sea el menor posible, y cuanta más posibilidades tengamos de si ocurre esto, haremos esto, más libertad estamos ejerciendo y más aumenta la probabilidad de que nuestra toma de decisiones sea lo suficientemente correcta. Qué fácil nos lo pones, Azu, siempre das soluciones a todo. Lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta anteponerse a las cosas, ¿no? Siempre comentamos que, claro, la receta es sencilla. No descubrimos, aquí ha sido facilísimo, ¿verdad? No descubrimos el hilo negro. Está claro, lo difícil es ponerlo en práctica, porque no es lo mismo hablar en teoría que cuando tenemos una decisión que nos supone a nivel personal algo importante. No es lo mismo decidir si estudio inglés que, por ejemplo, elegir un tratamiento médico u otro, o fijaros en casos concretos muy duros, desconectar o no a una persona de una máquina. Es decir, hay otro tipo de decisiones que hay que tomar que tienen más que ver con la ética o con, yo qué sé, o con las creencias personales de cada persona, que ahí es mucho más complicado. Por eso, cuanto más seamos capaces de tener en cuenta todas las opciones, de analizar cada una de las variables, manteniendo equilibrio en las emociones, empezando por ahí y abriendo todo el abanico al máximo,
Una vez que ya hemos hecho eso, te estar alrededor con expertos, gente que sabe, gente que te quiere, gente que te conoce, que a lo mejor desde tu punto de vista subjetivo estás obcecado en una determinada solución. Otra de las cosas que ocurre es que tratas de polarizar porque la decisión más o menos ya la tienes tomada y tratas de justificar esa decisión que ya has tomado. Y cuando testeas fuera, otra de las cosas que suele ocurrir, que las personas que te quieren, cuando saben más o menos o intuyen qué es lo que quieren, tratan de darte argumentos a favor para que te lances en esa decisión, y a veces eso es equivocado. Primero, ejercer nuestro trabajo mental de analizar todo lo que tenemos delante, todo lo que supone esa toma de decisiones, y solo entonces de estar fuera, analizar, ver otras personas que han pasado por el mismo tipo de toma de decisiones. Siempre vamos a tener que asumir ese riesgo, siempre existe esa tensión, ese estrés de me habré equivocado o no me habré equivocado, y cuando la toma de decisiones es lo suficientemente importante y realmente nos va un poco la vida en ello, una vez que la decisión está tomada y se materializa, es muy importante no pensar qué hubiera pasado si. Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando depende de nosotros es tener en cuenta, cuando hablamos de este positivismo exacerbado, el tener en cuenta, por un lado, plazos y por otro lado, variables que nos vayan indicando a lo largo de esa toma de decisiones si vamos por el buen camino o nos estamos equivocando. Entonces, todo lo que podamos mentalmente controlar, jugar con las variables, testar en entornos sin riesgo, todo eso nos va a facilitar el camino. Pero ese riesgo, como comentamos y como repetimos, va a existir siempre. Azu, gracias de verdad por habernos acompañado. Como siempre, pueden escribir en coaching@ubuc.es y pues cualquier pregunta que nos hagan, pues intentaremos ayudarles. Gracias. A vosotros.